Recuerde, una oración con fe produce renovación. Primero, ¿quién es Habacuc? Habacuc sabemos que es un profeta y su nombre en hebreo traducido es abrazador. ¿Ya? Es muy distinto al común de los profetas de aquel entonces. Este profeta se desconcierta e escribe sus preocupaciones con el hecho de que Dios usaría el imperio babilónico para ejecutar juicio sobre Judá por sus pecados. Habacuc es el único, tomen en cuenta, es el único de los profetas que cuestiona abiertamente la sabiduría de Dios. ¿Usted se atrevería a cuestionar la sabiduría de Dios? Preguntándole sobre la iniquidad de los judíos y por qué permitía tanta corrupción y maldad entre los de su pueblo, dirigiéndole así palabras duras, contundentes, confrontándolo, desafiándolo así. Y básicamente le dice, ¿dónde estás, Dios, cuando la injusticia está en desenfreno? ¿Por qué no haces algo? ¿O dónde estás? ¿Por qué no haces nada de otra manera? ¿Dónde estás, Dios? El profeta sin duda estaba viviendo una de las peores crisis, no tan solo en su vida, sino también en su nación. Él se había llenado, como decíamos, de perplejidades, de dudas e interrogantes, y siempre cuestionaba a nuestro Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1 y capítulo 2, en el cual usted va a tener tarea de poder indagar aún más para que le quede aún más claro lo que vamos a conversar esta mañana. Siempre tenía estas palabras de queja, como digo, preguntándole al Señor, pero encuentra respuesta. En este capítulo 3 encuentra una respuesta y una salida a esas interrogantes, ¿ya? Y logra salir del estado donde estaba sumergido. Realmente hay un cambio notorio en la vida de Habacuc en este capítulo. ¿Por qué? Porque ya no empieza con quejas, ni interrogantes, ni nada por el estilo, sino empieza con una actitud de alabanza. Al comienzo de este capítulo 3 dice, oración de Habacuc. Ya no empieza con una queja, sino con una actitud distinta. En el versículo 1, si usted lo leyó, y al final dice ahí una palabrita que no es muy común. ¿Cuál será? ¿Qué dice ahí al final del versículo 1? Sigenot. ¿Usted sabe qué es lo que es Sigenot? Bueno, es una palabra que realmente llama la atención y que no es común. Pero esta hace una referencia a los instrumentos musicales. Mire, y también en el versículo 19 del mismo capítulo donde está usted, al final, también hay otra palabrita que quiere decir que al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Dice así su Biblia? El versículo 19 al final, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esto quiere decir que posiblemente Habacuc, aparte de ser profeta, estaría relacionado con el ministerio en el templo. ¿Y por qué? Porque los instrumentos de cuerda no los tomaba ni tocaba cualquier persona, sino que tenía que ser un levita. Por ende, posiblemente Habacuc haya pertenecido al sacerdocio o haya estado relacionado en el ministerio en el templo, por cuanto existe esta referencia a los instrumentos musicales. ¿Qué le parece? Es una vida así un poco para que entremos en preámbulo de lo que vamos a hablar. Y recuerde que una oración con fe produce renovación. Una oración con fe produce renovación. Frente a esto podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que ante la crisis que estaba viviendo Habacuc, él termina en una actitud de alabanza, de adoración al Señor. Yo no sé lo que está viviendo usted. Como decía al comienzo, no sé por qué vino, a qué vino. Pero sin duda creo que hoy día tendremos respuesta de parte de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó todo esto? Frente a la crisis que estaba viviendo en los dos capítulos anteriores, ¿por qué el cambio de Habacuc? Sin duda esto nos enseña, hermanos, que así como Habacuc estaba viviendo las peores tormentas, las peores crisis, pero uno puede salir adelante. Pero por sí mismo, no. Uno tiene que salir adelante en Cristo, en Dios, tomado de la mano de Él, en Dios. Uno se puede recuperar y puede salir adelante. Puede salir adelante en Dios. Ejemplo de ello lo vivimos hace un par de años atrás. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue? La gran y terrible pandemia. Que estábamos todos angustiados, sin saber qué hacer. Incluso de nuestros propios familiares que estaban al lado, le hacíamos el quite.
porque no teníamos, era tan angustioso el momento y no sabíamos cómo reaccionar, qué hacer, era algo nuevo para nosotros. Pero hasta el día de hoy nosotros seguimos viviendo también tantas enfermedades u otras enfermedades que han seguido apareciendo y seguimos lidiando con ello. Pero hermanos, hasta el día de hoy, Dios ha tenido respuestas sobre nosotros. ¿Acaso en medio de esa crisis usted no dobló su rodilla, no clamó a su Señor, diciéndole, Señor, ayúdame? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Cierto? Aún yo creo que el más duro de corazón clamó al Señor. ¿Por qué nos tocó vivir esto? Pero en medio de la crisis de Habacuc y también la crisis que podamos tener cada uno de nosotros, no sé lo que está viviendo, pero Dios conoce su corazón, hay una lección ante la crisis de fe. Una crisis de fe es una realidad que nadie, hermano, ni nada estamos libres de pasar. Nadie está libre de pasar momentos angustiosos, difíciles, tormentosos. Nadie. Pero uno, sin embargo, se puede desanimar. Como fue Habacuc, se desanimó. Nuestra fe se puede debilitar. Sí que se puede debilitar. Nos debilitamos porque en la pandemia nos debilitamos. Ya no estábamos todos congregados. Estábamos acostumbrados a apoyarnos en oración unos con otros. Ya era todo distinto. Nuestra fe, de una u otra manera, menguó. Nos podemos debilitar, como le decía, como le pasó al profeta Habacuc. Pero sin duda, detrás de todo esto, Dios, ponga cuidado, Dios está tratando de probar y de pulir nuestra fe. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que nuestra fe crezca y madure. Que ya no seamos esos simples niños que éramos antes, sino que seamos maduros en la fe en el Señor. Esto, sin duda, Dios está tratando con cada uno de nuestras vidas, en lo personal, en lo congregacional. Es una fe que necesita renovarse. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo se va a renovar? La fe necesita, sin duda, volverse a la realidad de Dios. Hemos perdido el enfoque. Necesitamos volver a la realidad de Dios. Él es el que guía nuestro camino, nuestras pisadas, hermanos. No nos olvidemos. Ya que la respuesta de Dios sobre Habacuc fue una respuesta convincente, fue una respuesta clara y contundente. Entonces podemos preguntarnos qué marcó la vida del profeta Habacuc para que cambiara y comenzara este nuevo capítulo con una actitud de alabanza. ¿Qué fue? Lo tenemos allí en el capítulo 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, mas el justo por su fidelidad vivirá, hermanos. Por su fidelidad vivirá. Esto sin duda caló hondo en lo más profundo del corazón del profeta. ¿Y por qué, hermano? Porque se dio cuenta de que Dios mismo le estaba enseñando. Así como nos quiere enseñar esta mañana, Dios mismo le estaba enseñando a que no importara lo que estuviera viviendo. Y hoy para nosotros no importa lo que estemos viviendo, hermano. No importa lo que estemos pasando. Aún la peor crisis que estés pasando, hermano, Dios está allí. Dios está presente. Dios quiere estar contigo cada día. Pero en medio de estas crisis, de estas dificultades, sabemos que muchas veces es difícil mantenerse fiel. Es difícil mantenerse fiel porque la tormenta es grande. Nos dificulta poder creer en el Señor. Cuando vemos ya todo negro, es difícil confiar en el Señor. Aún más si estamos solos físicamente, no tengo ayuda de nadie. Es difícil confiar en el Señor. Hemos visto tantas personas partir del escenario de esta tierra, aún muchas veces pensando que aún no era el tiempo de ellos de partir. Y por ende es difícil mantenerse fiel. ¿Por qué es difícil mantenerse fiel, hermano? Porque usted y yo, así como el profeta Habacuc, también tenemos nuestras propias preguntas. También tenemos nuestras propias interrogantes. ¿Cuántos nos dijeron o nos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué has permitido todo esto? ¿Por qué sigues permitiendo que yo viva esta situación en particular, la cual usted conoce lo profundo de su corazón? ¿Por qué has permitido y permites que mi familia esté atravesando esta situación? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos esas interrogantes, porque somos seres humanos, hermanos, de carne. ¿Por qué en la pandemia se tuvieron que cerrar los templos cuando estábamos acostumbrados a reunirnos? Ojo, se cerraron los templos, no la iglesia, porque la iglesia es usted y yo.
Recuerde ello, téngalo claro. Se cerraron los templos, pero no la iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que el profeta tiene una fe que triunfa, tiene una fe que es fuerte y tiene una fe que es renovada. A través de esa oración con fe fue renovada. Hermanos, entonces, ¿qué es una fe renovada? Para eso debemos entender qué es renovación. Renovación viene del latín renovatio. Y renovatio, hermano, tiene que ver con una acción y efecto, de volver algo a su primer estado original. Eso tiene que ver. Discúlpeme que me ponga como ejemplo. ¿Cuántos conocen los chuchos? Esos que se entierran, eso, la carpintería, ¿lo conocen? ¿El chuzo? ¿Sí? Ya. Yo cuando era lolito, hace como 5 años atrás, 15, 16 años, ya, fui a enterrar un chuzo allí en la tierra y hermanos, créanme que cuando enterré ese chuzo, sonó todo mi lindo y hermoso cuerpo. Todo sonó, hermano, que me llegué a quedar sin aliento me quedó. Y mi casa estaba cerquita, estaba como aquí del vecino, pero me demoré como 1 hora en llegar porque quedé sin aliento. Era un dolor, hermano, que hasta el día de hoy me acuerdo. Insoportable. En ese momento, mi madre junto a un tío que nos visitaba, me tomaron y me llevaron al médico. Pero no a cualquier médico. ¿Usted conoce el médico de campo, hermano, entre comillas? ¿Conoce el médico de campo? A ver, ¿cuál es el médico de campo que conoce usted? El compositor, pero no el compositor de alabanza, el compositor de hueso. Bien, mi hermano. El compositor de hueso. A ese médico de campo me llevó mi mamá con mi tío. Como pudieron, me echaron arriba del auto y me llevaron. Y mientras estaba allí, este médico de campo empezó a hacerme friegas. Y de repente, ¡guau! El tirón, hermanos, pero no fue un dolor. Fue un alivio, pero tremendo para mi cuerpo. Un alivio, donde fueron puestos en su lugar sus huesos, alrededor de 12 huesos que se me habían corrido. En el cuello, en el hombro, en las costillas, producto de una mala fuerza. ¿Y de ahí que quedé así? No. Hermanos, sin duda eso es una renovación. Eso es una renovación. Volver algo a su estado original, algo nuevo. Hermanos, restablecer algo que se había interrumpido. Mi cuerpo, mi esqueleto se había interrumpido producto de una mala fuerza. Fue renovado. Pero la fe de Habacuc, hermano, estaba fuerte. La fe de Habacuc era fuerte. Pero la crisis lo llevó a perder algo por el camino. Yo llegué a perder mi anatomía física. Ya no era el mismo en ese momento. Por eso, hermanos, que vivamos las enfermedades o las tormentas más grandes, algo puede pasar en nosotros. Nuestra fe se puede debilitar. Pero es necesario que volvamos al primer estado original en Dios, hermanos. Y aquí tenemos 2 ejemplos bíblicos que está en Isaías capítulo 40, versículo 31, que va a ser proyectado. Allí, mientras lo buscan, Isaías capítulo 30, versículo 31, allí está proyectado. ¿Lo leemos? Ahí está proyectado, ¿lo leemos? Dice: el águila, hermano, el águila. ¿Cuántos conocen el águila? Al menos por televisión la conocemos, ¿cierto? El águila. ¿Cuántos conocen la historia de vida del águila? Muchos. Y creo que algunos no. Por eso vamos a conocer un poco aquí la historia de vida del águila. Después la vamos a entender. Se dice que el águila vive alrededor de 70 a 80 años. ¿Ya? Es una de las aves más longevas en su especie. Pero a los 40 años ya es considerada una ave vieja. Mire qué curioso. ¿Ya? Pero hermano, a los 40 años de edad el águila tiene que tomar una determinación firme, dura en su vida. Vivir o dejarse morir por las circunstancias que está viviendo.
Ponga atención. Vivir o dejarse morir por las circunstancias que estás viviendo. Sin duda, el águila no puede comer, no puede beber agua, no puede tomar sus presas, mucho menos puede volar. ¿Por qué? Porque su pico con el cual que come está tan encorvado que empieza a hacerse daño él mismo y no puede comer ni beber agua. Sus garras, con la cual toma sus presas, no lo puede hacer tampoco porque sus garras son tan largas, pero débiles, flexibles, que no puede tomar su presa. Sus alas son tan gruesas y pesadas que le impide alzar el vuelo. Por ende toma la drástica decisión de vivir o morir. Pero el águila fue sabia e inteligente. Decidió dar la pelea. A pesar de las dificultades de vida, decidió dar la pelea y vivir. Se apartó a un nido en el roquerío y empezó a golpear su pico una y otra vez contra la roca, una y otra vez, con el sentido de desprender y que naciera uno nuevo. Una vez que estuvo firme, empezó con ese pico nuevo a sacar cada una de sus garras. Imagínense qué doloroso debe ser eso, que usted mismo se esté sacando sus uñas una por una. Qué doloroso. Una vez que esté eso, luego empieza con su traje, a sacar su traje viejo para que salga uno nuevo, su plumaje. Lo sacó, fue revestido. Entonces el águila fue renovada. Ese proceso dura entre 150 y 170 días, 5 meses y fracción. Imagínense estar viviendo continuo, todo ese dolor, ya para ser renovado. Pero el águila fue sabia. Ahora ya sabe cuándo viene la tormenta y ¿qué pasa? Alza el vuelo sobre la tormenta. Y ya no hay tormenta ni nada que le impida al águila desplazarse, tomar sus presas y vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque ha sido renovada. Ha sido renovada, hermano. Ya alza el vuelo. Y vive feliz el águila. Que nosotros podamos vivir felices, renovados en Cristo Jesús. Renovación, hermano, renovación. Una oración con fe produce renovación. Tenemos el Salmo 92 que sigue, versículo 10, mi hermano. Salmo 92, versículo 10. Allí está, lo leemos. El búfalo. ¿Sabía usted que el búfalo en su estado de adulto llega a poder soportar sobre sus lomos 1.300 kilos sobre sus lomos aproximadamente? ¿Y nosotros cuánto soportamos? Yo tengo una limitación de 20 kilos. Y a veces me sobrepaso porque me pasa la cuenta. Hermanos, el búfalo. Y usted me tiene que decir, hermano, ¿qué tiene que ver el búfalo aquí? Si el texto dice, seré ungido con aceite fresco, ¿cierto? Así dice la parte final. Seré ungido con aceite fresco. Pero hermano, el búfalo, cuando ve venir a sus depredadores, él tiene una joroba, ¿cierto? El búfalo, tanto ve venir a sus depredadores, él se empieza a mover, entre más se acerca y más se acercan, se empieza a mover y de su joroba empieza a fluir un aceite que le impide que los depredadores le tomen, le capturen, le quieran comer, le quieran hacer daño, etc. Eso es una renovación. Que sabio Dios también con la naturaleza. Eso es renovación, hermano. Y en nosotros, ¿cuándo habrá o puede haber una renovación? Se puede estar preguntando usted. ¿Sabe cuándo? Cuando haya una unción fresca del Espíritu Santo sobre su vida y sobre mi vida. Allí se producirá una renovación, hermanos. Entonces, créanlo que entonces no habrá ningún depredador de maldad, de pecado, de malos pensamientos, de crisis de pánico, de cualquiera que usted quiera nombrar, no habrá nada sobre ellos, sobre nuestras vidas, que quiera producir daño sobre nosotros. No habrá nada, hermano. Pero sin duda, de una u otra manera, necesitamos cada día seguir renovándonos como el águila, alzando el vuelo de una manera distinta, ya no con todos los pesares, sino confiado en el Señor Jesucristo, que Él es el que nos ha renovado, Él lo ha hecho nuevas criaturas.
Ya no somos los mismos de ayer. Hoy somos distintos, somos hechos hijos de Dios. ¿Usted se considera hijo de Dios? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y para que tengamos la fuerza imponente del búfalo, hermano. De manera que cuando lleguen esos depredadores de maldad, de pecado, a atacarnos y destruirnos, tengamos aceite fresca, hermano, del Espíritu Santo, que será renovada en nosotros. Entonces ya no estaremos tristes, ya no estaremos cabizbajos, hermano. No estaremos porque sobre nuestro rostro habrá una nueva lozanía y habrá algo distinto en usted y en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí en su vida, hermano. Dios mismo estará allí y nuestra fe empezará a crecer. Seguirá creciendo porque usted ha creído en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, allí se produce una renovación en su vida y en mi vida. Que el Señor nos bendiga. Y usted me dice, tanto que habla de renovación y cómo es una fe renovada. ¿Qué es una fe renovada? Lo vamos a ver allí, Connie, por favor. ¿Cómo es una fe renovada? 1, dice, una fe renovada es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque no se quebranta ante la adversidad. Una fe renovada es firme y estable. ¿Por qué? Porque crece a través de las pruebas que atraviesa. Una fe renovada es incondicional, que puede alabar y dar gracias a Dios en todo tiempo, aún en medio de las adversidades. Es fortalecida por el Espíritu, porque permanece fiel y permanece limpia a pesar de las tentaciones. Es de convicciones profundas, porque ha aprendido que su comunión con Dios no es negociable, es decir, su intimidad con Dios es su prioridad. 6, es sensible, porque es sensible a su voz y tiene hambre y pasión por el Señor y su presencia. Y está en crecimiento, porque ha echado raíces profundas en el amor a Dios. Una fe que nadie puede tener así, sin duda, como nosotros necesitamos esa fe día tras día en nuestras vidas. Nuestra fe necesita renovarse. Necesitamos ser renovados del Señor. Aún por difícil lo que estemos viviendo, y los tiempos serán aún más difíciles cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, como lo señala el Evangelio de San Mateo 24, versículo 7. Por lo que debemos estar preparados y firmes nosotros, hermanos. Los tiempos de Habacuc fueron complicados y difíciles, pero los pudo pasar. Si Él los pudo pasar, nosotros podemos pasarlo en la fe de Jesucristo también, hermanos. Lo podemos pasar, hermanos, con una oración de fe, una convicción clara. Permítame volver atrás un segundo, que me quedó un espacio aquí con respecto al águila. Dijimos que el águila tuvo todo ese proceso, ¿cierto? Qué difícil fue vivir ese proceso. Fue difícil, porque tenía que dejar atrás, decidir, vivir o morir, dijimos, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, ¿qué punto de inflexión estamos viviendo? ¿En qué punto de inflexión? ¿Qué queremos dejar o no dejar? ¿Qué nos impide transformarnos para el Señor? ¿Qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos ata al pasado? ¿Qué te ata a ti, hermano, hermana? Yo me hice esa pregunta igual. ¿Qué me ata para permitir ser renovado en el Señor? Tal vez, hermanos, nuestras actitudes, las malas palabras, tal vez los chismes, hermanos, ¿qué nos impiden para que seamos transformados en el Señor? ¿Qué nos impide? Que el Señor nos ayude. En el versículo 2, hermanos, aquí encontramos 2 principios fundamentales de vida para renovar nuestra fe. 1, una actitud correcta, y 2, la petición correcta. Una petición correcta y una actitud correcta. 1, actitud correcta. Allí en la frase, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc oyó la palabra de Dios y tuvo temor a la palabra de Dios. Pero conforme pasen los años, hermanos, la palabra del Señor cada día, lamentablemente, se irá perdiendo si no creemos a la palabra del Señor.
en los púlpitos cada día menos se predicará la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para estar renovados, para que siempre la palabra de Dios permanezca sobre nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos ayude para que siempre la palabra de Dios esté allí. Porque si no, iremos, como dice el apóstol Pablo, tras las fábulas, que será lo más fácil. Lo iremos tras las fábulas, hermanos. Pero téngalo claro, y yo igual, que no puede haber renovación, hermanos, ni avivamiento espiritual, si no está el conocimiento y el crecimiento en la palabra del Señor. No puede haber avivamiento espiritual sin la palabra del Señor. El despertar espiritual no lo provoca un predicador, no lo provoca un programa, etcétera, etcétera. No, el avivamiento espiritual, hermano, viene y únicamente lo da Dios. Lo da Dios. Esa es una actitud correcta que tuvo Habacuc. Oyó la palabra y le provocó un cambio. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué necesitamos para vivir en estos tiempos difíciles? ¿Qué podamos necesitar? ¿Qué cree usted que necesitamos? Necesitamos apegarnos a la palabra del Señor, creerle con todo el corazón a la palabra, a Dios mismo, hermano. Esta palabra no significa he oído, esta palabra no significa, hermano, no hace mención simplemente al oír de esto, del aparato auditivo. No hace mención solamente a esto. Sino el oír no es un oír cualquiera, Connie, porque en hebreo oír es llama. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Eso es oír inteligentemente, con una actitud de obedecer. De obedecer, hermano. Es que cuando viene su niño pequeño y le dice papá, papá, mamá, mamá, ¿y usted qué hace? ¿Sigue caminando? O le dice, ya, dime, oye, dime. ¿Usted hace eso? No. Usted se detiene y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Usted le pone atención. Eso es chama, hermano. No solamente, ya dime, sino detenerse con inteligencia. O en nosotros los hombres, los casados. ¿Cuántos casados hay aquí? Nosotros los hombres, los casados, cuando llega nuestra esposa, ¡ay, amor! Se agarra la mecha aquí, amor. Y usted no la deja sola. Usted le dice, amor, vida, ¿qué te pasa? Usted le pone atención, ¿cierto? Le pone atención. Y si no, que el Señor nos ayude para tener esa actitud. Porque Dios nos está enseñando a tener una actitud correcta, de obedecer, de poner atención, de ser obediente. Eso es llama, hermano, poner atención, tener un cambio. Pero tengamos un cambio en el Señor, hermano. No por agradar al otro. ¿Cierto, hermano? Habacuc se detuvo, prestó atención inteligentemente. Y aquí está uno de los grandes problemas de nosotros, hermanos. Que nosotros no ponemos atención a toda la palabra de Dios. Cuando llegamos a los distintos estudios, a los distintos devocionales, cultos en los hogares, lo que sea, a la iglesia, no llegamos o no pensamos con una actitud inteligente en nosotros. No llegamos con esa actitud. De decir o pensar, ¿habrá algo nuevo que Dios quiera enseñarme hoy? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos llegamos hoy día con esa actitud? Dios, ¿tendrás algo nuevo para mí hoy? ¿O simplemente llegamos ¿por qué llegamos esta mañana? Que el Señor nos ayude. Por eso no es lo mismo, hermanos, ver o escuchar una predicación por las redes sociales. No es lo mismo. Porque allí nos distraemos, porque allí no prestamos la atención suficiente, porque está el vecino metiendo bulla, que el esposo, que el niño gritando, que llegó el gas, que llegaron ricos los berlines, todo eso. Los distraemos. ¿Sí o no? Nos distraemos. No ponemos la atención suficiente a la palabra, al consejo de Dios. Pero muchas veces también caemos en el error, hermano, estando aquí incluso en la casa del Señor. Caemos en el grave error de ver quién está predicando, quién está enseñando la palabra del Señor. Caemos en ese error, hermano. Que el Señor nos ayude. Y decimos, no, si está el hermano Guillermo. No, a ese hermano, no, yo no le creo a ese hermano, no.
Y ese pastor, no, tampoco, no. No. Hermanos, eso es. Nosotros le prestamos más atención a la persona, quien está delante, que a Dios mismo y a su palabra. Y ese es un gran error sobre nosotros. No le ponemos atención a la palabra de Dios. No es porque la palabra de Dios no tenga poder, no es porque la palabra de Dios no sea efectiva, hermanos, sino por el contrario, la palabra sí que tiene poder. La palabra de Dios sí que es efectiva, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Usted lo cree? Así es, hermano. Es viva y eficaz. El problema es nuestra actitud, cómo llegamos y dónde vamos. Nuestra actitud, hermano. La actitud del profeta Habacuc fue distinta, fue diferente. Fue chama, se detuvo inteligentemente. Que el Señor nos ayude para que seamos inteligentes en el Señor. No para sobresalir porque yo sé, sino inteligente en el Señor. Entonces la pregunta sería aquí, ¿qué oyó el profeta? ¿Qué oyó de esa palabra que lo llevó a cambiar ya que tenía tantas interrogantes? ¿Se recuerda una interrogante que tenía? No, porque no he leído capítulo 1 ni 2. Yo se lo voy a decir aquí un poquito, pero luego van a seguir leyendo. Una de las interrogantes era, Señor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué la ley se ha debilitado? ¿Por qué no castigas a tu pueblo? ¿Por qué el malo prospera? ¿Por qué y por qué y por qué? Toda esa interrogante tenía Habacuc. Pero Habacuc descubrió algo nuevo en Dios. Descubrió un Dios soberano. Descubrió un Dios personal. Descubrió un Dios glorioso. Descubrió un Dios justo, que está en control, que no es un Dios sordo, no ignora el pecado. Él dice, yo voy a castigar a mi pueblo, yo voy a levantar a la nación de los caldeos, pero también les castigaré. Además descubrió una faceta nueva de Dios, que el Señor nos ayude a nosotros a descubrir algo nuevo en Dios, frente a lo que estemos viviendo en lo personal cada uno de nosotros. Pero Habacuc descubrió que el Señor era creador, que Él es soberano, que Él es quien está en el trono, que Él es que gobierna y nada se le escapa, que Él muda los tiempos y las edades, que Él es que pone y quita reyes o gobernantes para nosotros en estos tiempos. Y por sobre todo, hace su voluntad. Nosotros no podemos imponer al Señor. Él es esa voluntad porque Él es soberano, Él es perfecto, hermano, y no hay nada ni nadie que le pueda detener. Sin duda, esto marcó la vida e impresionó la vida de Habacuc. Eso le dio calma, le dio paz, le dio fortaleza. Y también dice que tuvo temor. Tuvo temor. El versículo dice, y temí. O sea, oyó la palabra y tuvo temor. Ese es otro gran problema que también tenemos nosotros, hermanos, que nosotros no tememos. Ese es otro problema, que lo tomamos muy ligeramente y no tememos a la palabra del Señor. Pasamos ligeramente lo que Dios nos quiere hablar o decir, muy rápidamente. ¿Se recuerda usted y yo cuando éramos pequeños y hacíamos cada barbaridad? ¿Se recuerdan? Y cuando venían nuestros papás y nos aconsejaban y nosotros lo aconsejaban y se nos olvidaba y seguíamos haciendo cada barbaridad. Y luego nos tomaban nuevamente y decía, tápate el oído, tápate el oído. ¿Pero para qué? Tápate el oído. Y nosotros los tapábamos, sino ellos mismos los tapaban el oído. ¿Para qué? Para que no salga lo que te voy a decir. Para que no salga el consejo que te voy a decir. Que el Señor nos ayude para que no lleguemos nosotros aquí todos los domingos con el oído tapado para escuchar la palabra del Señor y no se nos olvide el consejo que Él tiene de vida para nosotros. Hermanos, temor es igual a miedo. No es un miedo cualquiera, fue un miedo reverente que Él tuvo. Y descubrió que Dios iba a castigar a su pueblo. Y que tal vez Él también sería castigado. Por eso se produjo ese miedo reverente. A pesar de ser profeta, tuvo miedo. Él podría haber dicho, no, si a mí no me va a pasar nada, si yo soy profeta Habacuc, tú me conoces, Señor, a mí no me va a pasar nada. Pero hermanos, seamos honestos. Usted y yo podemos tener el cargo que queramos, el que usted quiera, aún siendo pastor o obispo, el que quiera, dígale el que quiera, lo puede tener, hermano, puede tener. Pero hermano,
uno sabe que no es mejor que el otro. Seamos honestos, de que uno sabe que no es mejor que el otro. Porque ese otro está vestido igual que usted y yo, de la naturaleza caída. Por eso Habacuc tuvo temor. Habacuc tuvo temor. ¿Quién será limpio entonces en estos tiempos? ¿Quién será limpio? El salmista en el capítulo 15, versículo 1, hace esa pregunta. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién? Pero hermanos, el que no es honesto consigo mismo y dice, sí, yo puedo entrar porque tengo este cargo o este otro cargo, hermanos. Porque yo soy más antiguo que usted y usted no sabe nada. Si usted llegó recién ayer y uno ha aparecido, hermano, ¿quién podrá entrar? ¿Quién? Hermano, sépalo usted que el predicar desde aquí o de otro lugar es simplemente y meramente la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nuestra vida. Nada más. No es porque yo sea mejor que usted. Es simplemente la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nada más que eso, hermano. Habacuc, hermanos, tuvo miedo. Tuvo un miedo reverente, hermanos, y eso lo llevó a un cambio. Entonces viene este segundo principio, hermano, que la primera que estábamos hablando, ¿se recuerda cuál era? Una actitud correcta. Ahora es la segunda, la petición correcta. Oh Jehová, aviva tu obra, dice el texto, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué tiempos eran? ¿Qué tiempos estaba viviendo? Eran tiempos de ira, tiempos de juicio, tiempos de pecado. Pero eran tiempos en que Dios ya había decidido lanzar y castigar al pueblo. Lanzar su juicio y castigar a su pueblo. Habacuc no pide, presta atención en esto, Habacuc no pide que perdone a los malos, a los de afuera. No lo pide, sino pide una obra de avivamiento, que se avive su obra, que sea avivada. ¿Y qué significa? Aviva tu obra, hazla conocer, acuérdate de la misericordia. ¿Qué significa? ¿Qué puede ser para nosotros? Aviva tu obra, es revivir, es preservar, es recuperar, restaurar. Habacuc estaba pidiendo algo grande para su pueblo, una obra espiritual profunda para su pueblo. ¿Cómo concluimos esto? Lo concluimos allí en el capítulo 1, versículo 4. Connie, ahí está. ¿Qué dice? ¿Entendió? ¿Qué necesitamos entonces restaurar? ¿Qué necesitamos recuperar? ¿Qué necesitamos? Sin duda necesitamos recuperar o restaurar el amor a la palabra de Dios, el amor a la justicia, el amor a la integridad, hermanos. Porque el pueblo le había dado la vuelta a Dios. El pueblo se estaba en pecado, se estaba corrompiendo. Ya no le importaba la ley, no le importaba. Por eso Habacuc ve que el juicio vendría y el Señor, y le dice, Señor, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra, le dice. Cambia tu pueblo, haz una obra profunda, restaura tu pueblo. Que el amor a la ley, a la palabra, a la justicia, a la integridad vuelvan. Que el Señor nos ayude. Habacuc fue específico diciéndolo, aviva tu obra, avívala. Y nosotros en estos tiempos difíciles sabemos que es la palabra exacta para nosotros hoy. En medio de estos tiempos, repita conmigo esto, hermano, con todo su corazón. Digámosle, Señor, aviva tu obra en mí. Con convicción, hermano. Señor, aviva tu obra en mí. Que recuperemos el amor a tu palabra. Que dejemos de contender los unos con los otros. Y que nos volvamos cada día más a ti, Señor. Y que seamos fortalecidos en ti, Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga cada día en esto, hermanos. Que nos volvamos al Señor, que avivemos la obra del Señor en nuestras vidas. Ya que son tiempos difíciles que vivimos también hoy.
como Habacuc, cada uno vivimos tiempos difíciles en lo personal, como nación, hermano, estamos viviendo tiempos complicados en el gobierno, en distintos lugares, hermano. Corrupción por todos lados. Señor, aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en tu amada iglesia, Símphar Hurtado, Señor. Que el Señor nos ayude, los tiempos son difíciles. Nuestra fe tiene que ser fuerte, nuestra fe tiene que ser sólida. Afírmame, Señor, en ti. Hazla conocer. ¿Qué tiene que ver? Hazla conocer. Tiene que ver con la intimidad. El profeta está diciendo, despierta tu obra, avívala, hazla conocer. Permite que tu pueblo te conozca íntimamente a ti, Señor, no superficialmente. Nosotros muchas veces conocemos a este Dios superficialmente. Que el Señor lo fortalezca, hermanos. Entonces nuestra fe será renovando día tras día y será fuerte y será sólida en el Señor. No en el predicador, no en el pastor, en el Señor será nuestra fe, hermanos. Allí será fuerte y sólida. Y este otro problema, hermanos, fíjese cuántos problemas llevamos. Este otro problema que tenemos, que no conocemos íntimamente a Dios. Nos cuesta conocer íntimamente a Dios porque nuestro conocimiento es precario, es débil. Es poco, hermano, el Señor. Aunque llevamos años en el Evangelio, pero nuestro conocimiento ha sido poco, ha sido débil. Que el Señor nos bendiga. Conocerle íntimamente implica, hermano, una profunda relación y sincera y honesta con el Señor. Cuando Él nos enseña, nosotros damos gracias al Señor. En lo personal doy gracias al Señor por ti, siervo, que has sido valiente, esforzado, valiente, de dejar todo allá en el sur y llegar a este lugar, a enseñar a tu pueblo, al pueblo que Dios te ha mandado, siervo. Dios te bendiga tu vida junto a tu familia, que renueve tus fuerzas. Damos gracias al Señor por ello, porque Dios le ha usado y sin duda seguirá usando su vida para el crecimiento de la obra de Dios, hermanos. Oímos su palabra, hermano, y empezamos a temer. Entonces nuestra fe será renovada. Cuando oímos con atención, con una actitud chama, vamos a seguir creciendo en el Señor. Nuestra fe seguirá creciendo. En la ira le dice, acuérdate de la misericordia. En la ira sí o sí vendría, y Habacuc no podía hacer nada. No podía hacer nada, hermano, ya que la determinación de Dios ya estaba dicha. Pero Habacuc apela, hermano, y le dice, Señor, Señor, en los momentos de la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Nosotros le podríamos decir eso, Señor, Señor, acuérdate. Y acuérdate tiene que ver con un símbolo como una marca, hermano. Así como nosotros ponemos una marca, una alarma para ir a trabajar todas las mañanas y no quedarnos dormidos, o los días miércoles ya estar a las 6 de la mañana, como dicen en el campo, al pie del cañón, para orar juntos como iglesia. Ponemos una alarma para no quedarnos dormidos, hermanos. ¿Recuerda? Estamos allí unidos todos los miércoles, paso el dato nuevamente, todos los miércoles unidos a las 6 de la mañana, vía Zoom. Que el Señor nos bendiga, una marca, hermano, una marca. Habacuc estaba diciendo sin duda en términos humanos, porque Dios no necesita una marca, porque Él todo ve. Él es omnisciente, omnipresente, hermanos. Pero nosotros humanamente necesitamos esa marca. Y le decía, Señor, acuérdate. Es como también nosotros agendamos en nuestras agendas reuniones para no olvidarnos. Pero Dios no se olvida, hermano. Pero Él está hablando en forma humana, le dice, Señor, acuérdate, acuérdate. Él le dice, acuérdate. ¿Y cuál es esa marca, hermanos? Que en medio de la ira, que tú eres misericordioso. ¿Usted cree que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso. Que tú eres lento y grande en misericordia. Ese Dios que conozco yo de igual manera. Que tú tienes un corazón perdonador y te deleitas en perdonar, le dice Habacuc. Usted también le puede decir que tú tienes un corazón perdonador y te deleitas en perdonar. Que cuando venga tu ira, por favor, Señor, por favor, acuérdate.
Digámosle, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. No quiero que tu ira venga sobre mi vida. Quiero ser renovado, Señor. Ayúdame a tener una oración con fe, creyente en ti. No para que el pastor, mi hermano de iglesia me vean, sino para que tú vivas en mi corazón y yo viva en ti. Gracias a esa tu misericordia. Y ya para concluir, hermanos, recordemos que debemos tener esa actitud correcta. Recordemos que tenemos que tener una petición correcta delante del Señor para que nuestra oración sea renovada en Él. He oído tu palabra y temí. Aviva tu obra, hazla conocer y acuérdate de los tiempos de la ira. Esa es una oración con fe renovada, hermano. Es una oración con fe. Echemos nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestras tristezas, hermano, delante del Señor con fe. Y Él responderá a tu petición, hermano. Él la responderá. Pregunto esta mañana, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está? ¿Estamos listos para que sea fuerte? ¿Para que nuestra fe sea sólida en el Señor? ¿Estamos listos para soportar cualquier cosa que venga? ¿Estamos listos? Como dice allí el versículo 17 y 18, lo leo textual: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, no con poco, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en mí, me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación nos gozaremos, hermanos. Por eso debemos tener esa convicción clara, como la tuvo Habacuc, hermano, que no hay nada ni nadie los puede detener. Pero necesitamos prepararnos a través de esa fe renovada en Cristo, Señor. Esa fe que es fuerte y sólida, que pongamos atención a su palabra inteligentemente, con una actitud chama, una actitud de obedecerle a Él. Recordemos, por último, que una oración con fe produce, una oración con fe produce, una oración con fe produce. Que el Señor bendiga su vida, hermanos. Una oración con fe produce renovación. Que seamos renovados en la gracia del Señor. Que seamos renovados, hermanos, no por los méritos propios, sino en la gracia y misericordia del Señor.